Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Finalmente, esa obra, ese sufrimiento de esa persona será un instrumento de Dios para impactar a quien, como ya decía Víctor hace un momento, escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre que fue humillado por la soberanía de Dios, que se dio cuenta que a ese pobre hombre no estaba solo, estaba con Dios. Finalmente ese sufrimiento Dios lo usaría. Dios lo usaría para bien. No es necesariamente que hagas cosas malas para que te dé un sufrimiento así. Lo que pasa es que somos malos. Sí, pero... Yo le pregunto, hoy que está más cerca de Dios, ¿se da cuenta de que cuán mala es? Sí. ¿Qué sufrimiento era el que correspondería a nuestra maldad? La muerte. Y no obstante, Dios nos dio misericordia. ¿Qué pasa con la persona? El del talento. Que lo esconde. ¿Cómo llega ante Dios y le dice? Ante el Señor, pero sabemos que está hablando de Dios. Yo te sabía que eras hombre malvado, que exigías donde no sembraste. ¿Y qué le dice el Señor? Le repite sus palabras. Tú estás pensando que es así. Nosotros como hijos de Dios, siendo merecedores del castigo de nuestro pecado, ¿dónde lo descargó Dios? En Jesucristo. Ahí está el pago de nuestro pecado. La desobediencia cuesta, sí, pero más bien Dios está obrando ello para los hijos, para disciplinarnos, para formarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, hay el riesgo de decir, pues ya lo pagó Cristo, entonces puedo pecar. No, eso más bien demuestra que no eres hijo de Dios. Pero, finalmente, nuestro continuo desobedecer para los hijos de Dios va a traer disciplina, sin duda. Consecuencia del pecado, sí, pero no como castigo, como disciplina. Y hay que entender esa diferencia. Sin juicio. Y Dios estaría castigándolo doble, porque ya lo castigó, ya lo pagó Cristo en la cruz. ¿Ok? Ahora, hermanos, estemos seguros de que Dios no obra arbitrariamente. Lamentaciones 3, versículo 31. Uh-huh. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros no nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y nos perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Fíjense. Está hablando ciertamente del juicio de Dios en contra de la nación, pero está reconociendo el profeta, nosotros pecamos,
Somos rebeldes. Dios no obra arbitrariamente. Si nosotros vemos en el versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo entendamos como voluntariamente en el sentido de que Dios obra soberanamente, no. Voluntariamente aquí se refiere al hebreo lev, que refiere a del corazón, es decir, refiriendo a un actuar arbitrario, visceral. Dios no actúa así. Y es lo que está enseñando aquí el profeta. Cuando Dios actúa de una forma, no lo hace arbitrariamente. Puede que no conozcamos las circunstancias, puede que no sepamos nuestro pecado, puede ser que no sepamos qué está disciplinando Dios en concreto, pero sepamos algo, Dios no es arbitrario. Dios cuando obra con todos los atributos al mismo tiempo que es justo, al mismo tiempo es misericordioso, al mismo tiempo es compasivo, al mismo tiempo es bueno, al mismo tiempo nos ama. No lo vamos a entender, pero Dios no obra arbitrario. Dios no se lamenta cuando castiga el pecado porque Él es justo, pero sí, y tengamos certeza, Dios sí envía aflicción a su pueblo. Dios es soberano y Dios actúa soberanamente. Tengamos paz en Dios, porque finalmente Dios cuida de sus hijos y cuida de sus hijos aún antes de que nazcamos. Versículo 16 del Salmo 139. ¿139? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vemos la soberanía de Dios, vemos el libro, y vemos el cuidado que tiene Dios sobre sus hijos. Dios no es arbitrario, hermanos. Yo sé que la soberanía es una doctrina fuerte, pero lo que es duro no es la doctrina, son nuestros corazones, que nos rehusamos a entender que Dios actúa así. ¿De acuerdo? Ok. No nos va a alcanzar el siguiente tema. Ya vimos cómo actúa Dios, gobierna en los hijos de Dios. ¿Ok? Pero todavía podemos dar un pequeño adelanto de lo que viene. Ya vimos a Dios soberano. Ya sé. A Dios actuando en la creación. A Dios gobernando en toda la creación, gobernando en los seres inanimados, gobernando en seres irracionales, gobernando en seres racionales impíos, gobernando en ángeles, gobernando en sus hijos. ¿Qué hay del mal? ¿Qué pasa con el mal? ¿Es Dios el autor del mal? No. Pero ojo, si no creemos, como dice Sproul, si no creemos que es Dios quien ordena todo, simplemente no creemos en Dios. Ya lo veíamos. La soberanía de Dios es un atributo íntimamente ligado con el hecho de ser Dios mismo. Si entendemos con lo que es Dios, alguna vez, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, ¿se acuerdan que dijimos que hubo alguien que preguntó, bueno, si Dios crea el universo, ¿quién crea a Dios? Bueno, es que no están entendiendo lo que nos referimos por Dios. El Dios, como tal, creador de todo. Y como creador de todo, ya también lo vimos, soberano. Si negamos que Dios ordena todo, no estamos hablando de Dios. Es un Dios controlador, conócelo. Acuérdense, ¿se acuerdan de la historia que vimos el estudio pasado acerca de los filisteos que se llevaron el arca, cómo causó finalmente daño y pusieron el arca sobre unas vacas que nunca habían tenido yugo y que dijeron, bueno, si se va a la derecha entonces vamos a entender que sí Dios actuó? Dice Sproul algo, estos filisteos en realidad eran ateos.
porque creyeron que podía haber algo en el universo que pudiera pasar por casualidad, por coincidencia. Finalmente son ateos prácticos quien piensa eso. Dios es soberano. Y el ateísmo se caracteriza por una cosa, porque le da poder a la suerte. Entonces, preguntémonos algo. Basándonos en todo ello, ¿es Dios quien hizo u ordenó el mal? Si es así, ¿es Dios malo? Stuart Mill, un pensador muy famoso del siglo XIX, no pudo concebir a un Dios que al mismo tiempo fuera todopoderoso y un Dios justo, porque en sus ojos no alcanzaba a ver lo que sucedía y cuestionaba que hubiera ese Dios entonces. ¿Qué sucedió? Algunos negaron siquiera la existencia del mal. Hay una corriente que se llama ciencia cristiana, que como bien dicen algunos, no es ciencia ni tampoco es cristiana, pero que dicen que el mal es una ilusión. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nosotros, otra vez, queremos encasillar a Dios en una caja muy limitada que es nuestro entendimiento. No lo vamos a lograr. Vamos a tener que llegar a encontrar cómo es que Dios, siendo el origen, el creador de todo, permite el mal sin ser el autor de ese mal. Y eso lo veremos en el próximo estudio. Porque también yo he escuchado, por ejemplo, mi papá dice que pues es Dios, que qué mala onda de Dios o que Dios es malo, cuando quisieron detener el arca y los mató. Ya veremos, eso tiene una explicación. Es que generalmente eso es porque no entiende la santidad de Dios. Exacto. Eso más que eso, o sea, sí es soberanía, porque soberanía tiene que ver con todos los atributos, pero Dios es santo. Porque Dios es tampoco santo. no eran sacerdotes. Es lo mismo que sucede en las falsas congregaciones, en donde quieren adorar como quieran, que no entienden la santidad de Dios. Pero bueno, queda esto como preámbulo para que lo que primero Dios veremos el próximo estudio, acerca de que si es que Dios es el autor o no es el autor del mal, y si es que no lo es, ¿cómo es que existe? ¿Cómo es que hay una realidad a la que le llamamos, no alterna, es una realidad única, pero hay una realidad a la que le llamamos mal? ¿Vale? Vamos a orar.